Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a continuar con este coloquio llamado ¿Es el marxismo un eurocentrismo? Conversaciones a 40 años de Marx y América Latina de José Aricó. Eh, Al igual que ayer, hoy nos acompañan tres amigos y amigas interesados en el pensamiento de Aricó, interesados en la historia intelectual latinoamericana, interesados en los debates del marxismo en América Latina desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas y desde diferentes espacios de, de América. Eh, en el día de hoy nos van a acompañar Martín Cortés, Karen Benesra y Jaime Ortega. Al igual que hicimos ayer, a medida que se desarrollen las exposiciones, aquellos que están en el Zoom y que también siguen la transmisión por el Facebook pueden ir dejando sus preguntas, comentarios, para que al final de las exposiciones hagamos una ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que en el Zoom pueden anotarlas en el chat, en el caso del Facebook, en los comentarios debajo del video. Bueno, vamos a comenzar entonces con Martín Cortés. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias Marcelo por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Sí? perfecto. Bueno, y a todos y todas por estar. Eh, bueno, yo voy a hacer algunas consideraciones, planteos que en parte van a retomar o seguir algo de lo que se habló ayer. Y que bueno, también en ese marco apuntan a seguir la consigna, digamos así, que se nos planteó, la pregunta sobre si es el marxismo o un eurocentrismo, eh, y hablar de este libro, ¿no? De Marx y América Latina. A mí me interesa, también siendo que se trata de teoría de la historia, voy a hacer como plantear dos grandes cuestiones, voy a entrar por dos lugares en la exposición, si se me permite la división que se va a aprobar falsa, pero con la que pretendo empezar, un primer momento, digamos así, teórico, es decir, qué marxismo uno podría encontrar en Marx y América Latina, y en ese marco, cómo aparece el problema del eurocentrismo, y una segunda parte con preguntas alrededor de cuál fue la suerte y el destino de ese marxismo, de Marx y América Latina, en los años sucesivos, en los debates de los que participó en su momento de publicación y en los años sucesivos, con alguna pregunta hacia el final sobre la actualidad también. Entonces, primera cuestión, primer tema, ¿es el marxismo un eurocentrismo o qué marxismo hay en Marx y América Latina? Yo lo desplazaría en primer lugar hacia esa pregunta, ¿no? Yo lo primero que diría es que creo que Marx y América Latina es un libro de defensa del marxismo en un contexto de crisis. ¿Se me escucha? Porque me dice que tengo la conexión inestable. Sí. Sí, se cortó un segundo, pero ahora se escucha bien. Nada importante. Perfecto. Dale. Eh, Decía, un texto ubicado en un contexto de crisis, con un intento o un ensayo de defensa de un horizonte marxista en ese contexto de crisis, y con una hipótesis de que aquello que principalmente está acechando, amenazando al marxismo en ese contexto de crisis, es la sedimentación, digamos así, de una lectura del marxismo como una filosofía de la historia.
yo muy rápidamente diría que el eurocentrismo es subsidiario de una idea del marxismo como filosofía de la historia. Por eso el interés de Aricó es justamente discutir, por un lado, con el marxismo como filosofía de la historia, y por ende intentar probar, entre comillas, porque hay un intento, me parece, incluso en clave científica, digamos, de probar que el marxismo no es un eurocentrismo, ¿no? Eso es un poco lo que me parece que intenta probar el libro. No voy a juzgar aquí si es exitoso o no en probarlo, sí me interesa pensar que esa pregunta por el eurocentrismo está inscrita justamente en una defensa del marxismo frente a la filosofía de la historia, ¿no? La estrategia principal para hacer esa defensa, para probar que el marxismo no es un eurocentrismo, es el rodeo teórico, ¿no? Y con esto retomo algo de lo que aparecía ayer, que decía Guille, que preguntaba Jaime. Yo también creo que es un libro altuseriano, diría en toda la línea, ¿no? Eh, el rodeo teórico también es una estrategia muy altuseriana, pero además por otra razón muy importante que apareció también ayer, que es un libro sobre la relación entre Marx y Hegel, ¿no? Que es otro gran tema altuseriano, ¿no? Sobre la ruptura, ¿no? Sobre las formas de esa ruptura. Pero bueno, decía, el rodeo como forma de trabajo teórico, me parece que se propone el texto, ¿no? Que intenta pensar el marxismo a través del rodeo como forma de trabajo teórico, y en este caso el rodeo por dos, digamos así, dos periferias, ¿no? El rodeo por la periferia capitalista, ¿no? El rodeo que Marx hace por la periferia capitalista, y también el rodeo por la periferia de Marx, digamos así, ¿no? O sea, el rodeo por los textos periféricos de Marx, ¿no? Hay como es un libro muy interesado en lo que en algún lugar Aricó llama, creo que irónicamente, los textos menores de Marx, ¿no? O los textos fragmentarios, las cartas perdidas, los borradores. Esa periferia también es importante para hacer un rodeo y, en todo caso, a través de ese rodeo, contribuir al propósito principal del libro, que es el de producir una distinción entre marxismo y filosofía de la historia. Ese me parece que es un primer gran propósito de ese libro. Ahora, dentro de ese propósito, me parece que hay un elemento que es fundamental para Aricó, que es el problema del universalismo, ¿no? O sea, si yo digo que hay una defensa del marxismo, lo diría casi en términos equivalentes, hay una defensa del universalismo, ¿no? O sea, hay una defensa de una perspectiva universal en Aricó, ¿no? Es decir, hay una defensa del marxismo como perspectiva universal, porque finalmente es universal como sujeto de crítica, digamos, ¿no? Como el capitalismo. Lo que pasa es que la pregunta del libro es justamente qué le hace la periferia a ese universalismo, ¿no? Es decir, qué efectos tiene el rodeo por la periferia para pensar ese universalismo. Eso me parece que está muy claro en el capítulo, que yo creo que es el capítulo central, en cierto sentido, del libro, que es el que lleva el título de Te Fabula Narratur, ¿no? O sea, el capítulo donde Aricó reinterpreta esa frase desafortunada de Marx acerca del destino de los atrasados, ¿no? Que sería devenir los países desarrollados. Y me parece que ahí lo central es que lo que Aricó intenta pensar a partir justamente de ese rodeo por la periferia es un universalismo que al mismo tiempo habilite pensar una heterogeneidad interna, ¿no? Es decir, hacer una distinción entre universalismo y homogeneidad. Es decir, que el capitalismo tenga una tendencia universalizante no quiere decir que tenga una tendencia homogeneizante. Es decir, no quiere decir que todas las partes que asuman las relaciones del capital, ¿no? O sea, que, como decía en el manifiesto, se desarrollen a su imagen y semejanza, lo hagan del mismo modo. Sino que justamente la diferencia, la distinción, la heterogeneidad interna es un elemento central, ¿no? Por eso, ahí me parece que es donde, para Aricó, el marxismo es otra cosa que un sistema filosófico cerrado, ¿no? Sino que es más bien una teoría o un conjunto de elementos teóricos que se prueban en cada una de esas singularidades, en cada uno de esos elementos que hacen a esa heterogeneidad interna, ¿no?
Yo pensaría que haría una contraposición entre un sistema filosófico, como plantea Aricó, intentando distinguirse, y una teoría de la traducción, ¿no? Creo que Aricó piensa el marxismo como una teoría de la traducción, pero de la traducción en el sentido de que, en un sentido fuerte, más que, incluso como yo mismo alguna vez lo escribí, más que como una apropiación productiva, creativa, transformadora de algo que está en otro lugar, sino como una idea donde solo hay traducción, ¿no? Es decir, donde solo se prueba el, 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 la potencia de esa teoría en cada uno de esos momentos, en cada una de esas coyunturas, en cada uno de esos territorios con los cuales la teoría se mide. Y justamente ese probarse en cada uno de esos territorios es lo que alarga, lo que hace crecer, lo que le da, digamos así, lo que agrega algo a la teoría, ¿no? La teoría no es más que justamente aquello que recupera, que aumenta, que crece a partir justamente de esos ejercicios de traducción. Y ahí me parece que hay un elemento central en Aricó, sobre el que voy a volver después, que es la importancia justamente de pensar el problema de la teoría, ¿no? Es decir, de pensar los conceptos, de pensar con qué conceptos se aproxima el marxismo a cada una de esas realidades, ¿no? Ahora, ese universalismo con heterogeneidad interna, llamémosle así, tiene un efecto epistemológico y un efecto político fundamental, muy importante, que me parece que desarrolla Aricó, que es justamente el efecto de que la atención está puesta en el singular, ¿no? Está puesta en el momento singular, en el territorio singular. La traducción que hace Aricó en varios de los textos de ese periodo, de esa singularidad, es la idea de nación, o uno podría pensar también la idea de formación económico-social, ¿no? Que es justamente el territorio donde se prueba la potencia de la teoría, donde el carácter universal del capitalismo existe en situación, ¿no? Y ese universal, ese ejercicio es un ejercicio fundamentalmente político, ¿no? O sea, ese universalismo con heterogeneidad interna le agregaría en algún lado la palabra político, ¿no? Porque justamente lo que produce digamos así, el movimiento, ¿no? Lo que produce el desafío a que la teoría se pruebe justamente es el elemento político, que es también lo que Aricó sugiere a propósito de Irlanda y de Rusia de Marx, ¿no? ¿Por qué Marx va a ver Irlanda y va a ver Rusia? Porque hay movimientos políticos que ponen el problema de la emancipación a la orden del día, ¿no? Esa es la ruptura justamente con la filosofía de la historia. No va a verlos porque corresponden a algún momento de alguna línea histórica y demás, sino que va a verlos porque hay una demanda política, ¿no? Entonces me parece que ahí eso habilita justamente a pensar cuáles son los elementos específicos que la periferia capitalista agrega en esos análisis que hace Marx, o en esa reconstrucción más bien que hace Aricó de los análisis de Marx, cuáles son los elementos que la periferia capitalista agrega al marxismo como teoría de la traducción, ¿no? Y acá, pensando específicamente en Aricó, me parece que hay varios elementos que aparecen en Marx y América Latina, ¿no? En primer lugar, y algo mencionaba también ayer Marcelo al inicio, la idea de las temporalidades, ¿no? La idea de las temporalidades plurales o la crítica de la temporalidad lineal, es un elemento donde la periferia capitalista juega un rol fundamental, pero de vuelta, pensado como teoría de la traducción, no solo para pensar la periferia, sino para pensar el marxismo como tal, ¿no? El problema del Estado, que también se trató ayer, después voy a decir algo más, pero el problema de la productividad de lo estatal, o el problema de no quedar demasiado tomado por una tesis, digamos así, por la tesis antibonapartista de Marx, ¿no? O joven hegeliano, ¿no? O de su pelea con Hegel en la juventud, ¿no? La idea de la productividad está siempre de un lado y la alienación siempre del otro.
Y el problema de los sujetos políticos, de la complejidad de los sujetos políticos, de la complejidad de la relación entre sujeto político y clase, ¿no? Hay otro texto contemporáneo a Marx y América Latina de Aricó, La hipótesis de Justo, donde ese problema está todavía planteado de modo más claro, ¿no? O sea, el problema de, digo, analizando a Argentina y a Juan B. Justo y demás, el problema de la existencia de una variedad de clases subalternas no reductibles a una filosofía de la historia, no reductibles a una idea plana de modernización, y que por ende si la izquierda, o en ese caso Juan B. Justo, son incapaces de leer esa complejidad, bueno, hay como un destino de desencuentro, ¿no? Que es justamente el gran problema político, me parece, de Aricó, que lo trae a todo este problema, ¿no? Entonces, lo que permite, me parece, la periferia es justamente incorporar a las preocupaciones del marxismo los dilemas de lo asincrónico, diría, ¿no? O sea, los dilemas de lo que no encaja, de lo que no se corresponde, ¿no? De romper las tesis de correspondencia con las cuales parte del marxismo estaba forzosamente identificado, ¿no? Pero que en todo caso, justamente eso es lo que viene a incorporar, y ahí yo creo que me parecía interesante, ayer se asomó también la discusión sobre, yo pondría en este plano la discusión sobre el populismo, no sé si en el lugar de lo real por la vía lacaniana, digamos, pero sí en el sentido de que un marxismo capaz de leer lo asincrónico, capaz de leer lo abyecto de esas categorías, es también capaz de confrontarse con ese tipo de formaciones políticas de manera no prejuiciosa, por lo menos. También digamos, el gran propósito político de Aricó, por lo menos una buena parte de su trayectoria, ¿no? O sea, pensar justamente, y yo creo que lo que está de fondo en todo este giro teórico, en todo este problema teórico de Marx y América Latina, es la relación entre izquierdas y movimientos populares, o entre izquierdas y populismos, y más argentinísticamente la relación entre izquierda y peronismo, ¿no? Yo creo que hay un propósito desmesurado en Marx y América Latina que a mí me interesa mucho, que es la idea de que esa carta perdida esa correspondencia perdida entre Marx y Vera Sassulich puede de algún modo mágico, que no sabemos muy bien cuál es, arreglar los desencuentros entre la izquierda y el peronismo en la Argentina, ¿no? Hay algo ahí imposible, pero a la vez me parece que es como el motor que mueve todo el devaneo teórico que transcurre congelaron todo, ¿me escuchan? Sí, Martín, sí. Un segundo nomás. Sí. Perfecto. ¿Cómo Bueno. estoy de tiempo? Ah, bien, bien, bien. 5 minutos más. ¿Cuánto? 5 minutos Un más. poquito más. Sí, 10, no hay 10. problema, dale. Dale, dale. Bueno, pero decía, para cerrar la primera parte, la idea de teoría de la traducción, me parece que es importante también que no deje de retener, de sostener la existencia de asimetrías, ¿no? De asimetrías constitutivas en esos distintos planos de la heterogeneidad interna de ese universal. Ya suena todo medio complejo, pero quiero decir, porque la idea de Aricó de desarmar el eurocentrismo, ¿no? Porque me parece que ese es el propósito finalmente también de Marx y América Latina, es decir, de poner de valorizar el plano de la contribución teórica de las periferias, pero al mismo tiempo sin dejar de dar cuenta de las asimetrías de poder que incluso eh, existen al interior del propio marxismo, ¿no? Digo, recién antes de que empezáramos hablábamos de que Marx y América Latina salió en francés ahora, este año, y hace un par de años salió en inglés, ¿no? Y es importante que yo ya tuve algunos intercambios con algunos haitianos que leyeron Marx y América Latina ahora porque salió en francés, en París se publicó.
¿no? Y también uno podría pensar que las tendencias de los estudios subalternos de la India lo leen a partir de que salió en Londres. Son cosas que son obviedades, pero que son importantes constatar, porque hacen justamente a esas asimetrías, ¿no? de esa heterogeneidad. Quiero decir, es importante que que era una empresa de tubo. Ahí está, Yo está, sigo, está. sigo. Sí, Para no sí. ceder para no ceder a una tentación particularista, ¿no? Que es justamente la tentación que además los 80 invitan fuertemente a seguir, ¿no? Entonces yo diría, para cerrar la primera parte, que Marx y América Latina es un libro sobre la centralidad que tiene la periferia capitalista para pensar el marxismo como una perspectiva universal. E incluso que quizás solamente desde la periferia capitalista es posible pensar en un sentido crítico ese carácter universal del capitalismo, ¿no? Aparte esto lo dice Gruner, que ayer lo citaba Diego también, para no robar sin confesar, digamos. Pero bueno, ahora después, en todo caso, vuelvo sobre todo esto. Paso al segundo momento, que intentaré que sea un poco más breve, que es el de la suerte de Marx y América Latina, ¿no? Digo, todo esto que dije ahora yo lo plantearía, lo rediría del siguiente modo. Marx y América Latina es una posibilidad de no sé si resolución, de respuesta, de colocación teórica frente a la crisis del marxismo. Es una posibilidad en un contexto donde hay varias otras circulando. Es una posibilidad teórica, quiere decir, más allá de la posición personal de José Aricó, que podía ser otra antes y será otra después. Todo esto que yo dije creo que es una posición teórica posible de respuesta a la crisis del marxismo, que presenta en ese mismo contexto, en el año 80, que es un año clave, también de esa crisis y de las grandes transformaciones de nuestros textos, ¿no? De los textos que leemos, que uno podría encontrar otras ofertas posibles, llamémoslo así, de resolución de la crisis del marxismo, y algunas que se evocaron ayer en la conversación. Digo rápidamente, las pongo, digamos así, asocio algunos nombres de personajes cercanos también a Aricó, con la misma aclaración de que no importa tanto el itinerario personal, ¿no? Digo, una primera que uno podría pensar, el orden no tiene ninguna jerarquía, es el texto que mencionaba Diego ayer de Portantiero y de Ípola, ¿no? Lo nacional popular y los populismos realmente existentes. Es un texto del 81, es un texto donde el marxismo es, rápidamente, es primero repensado como socialismo, y uno podría decir en un sentido más fuerte como una de Bobbio, es decir, donde el socialismo aparece asociado a una teoría fundamentalmente de la sociedad civil, a una teoría antipopulista, ¿no? Diego evocaba también la contraposición que es clave en ese texto entre lo nacional popular y lo nacional estatal. Paréntesis gramsciológico, lo nacional estatal no sé de dónde lo sacaron, pero en Gramsci no está. Esa contraposición no existe, digamos, ¿no? Ahora, entonces ahí ese texto ofrece una salida de la crisis del marxismo por la vía de la transformación del marxismo de, digamos así, se me congelaron. No sigue el itinerario de los 80, ese texto tiene... ¿Qué pasó? ¿Escucharon? Sí, 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 dale. Fue un segundo, es un segundo que te congelás y vuelve. Lo sacan por contexto.
socialismo en una teoría crítica de la cultura política autoritaria de las izquierdas, ¿no? Es decir, crítica del Estado, crítica del jacobinismo de las izquierdas, del leninismo, etc. Otra vía posible, otra oferta posible de discusión de la crisis del marxismo es el debate entre Oscar Terán y José Sasbón en Punto de Vista, ¿no? 84, el debate sobre la última instancia, ¿no? O sea, el debate que en realidad lanza Terán en una reseña de un texto, reclamando Terán el derecho al postmarxismo y la necesidad de despojarse de la última instancia, que es una especie de supervivencia de una presunta metafísica marxiana, dice Terán, y dice, cito, esa metafísica de lo infraestructural que acecha al marxismo como el felino a su presa, ¿no? Sí, el derecho al posmarxismo es la posibilidad de que el marxismo escape de la metafísica que lo acecha, ¿no? Rápidamente, la respuesta de Sasbón, en un contrapunto, en un intercambio, es la defensa no solamente de la última instancia, sino sobre todo la defensa justamente del potencial crítico de la categoría de totalidad y la sospecha sobre la posibilidad de que la multiplicidad, eso que Terán defiende como posible sustitución de la última instancia, también contenga o pueda contener una metafísica, ¿no? Y el tercero, que es el más importante, porque es lo que más me interesaba hacer el contrapunto con un poco lo que se discutió ayer, es Del Barco, ¿no? Los textos contemporáneos Del Barco a Marx y América Latina es otra oferta de salida, digamos así, de la clase Del Barco sobre Lenin y algún que otro texto, ¿no? Que un Marx, digamos así, repetir. A ver, vuelvo a... Dale, lo del barco, sí. Bien. Decía que Del Barco hay una especie de Marx, que el propio Del Barco creo que podría reconocer como nietzscheano, ¿no? Una salida del problema de la crisis del marxismo por la vía de la lectura de un Marx fragmentario, un Marx que rehúye del objeto, un Marx de la genealogía, de un Marx que rechaza el cierre, de un Marx que piensa el fracaso del marxismo como una astucia de la razón burguesa, el propio Barco lo dice, es decir, el marxismo como un cierre en el cual justamente el sistema logra aniquilar o reducir la potencia crítica del marxismo, ¿no? O sea, hay en Del Barco, uno puede leer en esos textos, una crítica de la razón, una crítica del sujeto con mayúsculas, pero sobre todo me parece una crítica de la teoría, una crítica del papel que la teoría viene jugando marxismo. Eso está muy claro en el caso de... siento que se está cortando todo el tiempo. No, 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 ahora un segundo. De última, si no, probá a sacarte la cámara, Martín. Bueno, No a es lo ver. mejor, pero dale, Bueno, dale, a ver, dale. decía entonces, un contrapunto entre el Lenin de Del Barco y el Lenin de Aricó en el sentido del peso de la teoría, ¿no?
Es decir, en el Lenin de Del Barco hay una idea de que la teoría, el modo en el cual Lenin piensa la teoría, tiene efectos totalitarios en términos políticos. En el Lenin de Aricó hay una idea de que la teoría tiene un rol fundamental en el develamiento de una realidad que por sí sola no es transparente, para decirlo así muy rápidamente, ¿no? Es decir, hay una crítica muy fuerte del lugar de la teoría, que me parece que en el caso de Marx y América Latina no está, pero que sí, en cierto sentido, Aricó comparte un poco más en el epílogo, ¿no? Es decir, creo que el epílogo del 82 es el texto, como si dijéramos, del barquizado, ¿no? Es como una delbarquización de las tesis de Marx y América Latina, porque aparece justamente la idea de la crítica de la razón, la idea muy fuerte del fragmento, etc. Sin embargo, me parece que siempre en Aricó hay una idea de que esa descomposición en fragmentos, que de algún modo se deriva de la tesis de Del Barco, supone siempre un momento de recomposición, ¿no? Y el propio Aricó lo plantea en esos términos, ¿no? Descomposición, recomposición. Es decir, su estrategia con el marxismo me parece que es una estrategia de descomposición y recomposición, por eso con esa perspectiva universal, ¿no? Digo, lo que quisiera simplemente sostener para cerrar es que me parece que el marxismo de Marx y América Latina, esa propuesta teórica de Marx y América Latina del 80, es diferente de estas últimas tres de las que rápidamente pasé revista, ¿no? Es un modo, es un intento por pensar la crisis, por digerir la crisis y al mismo tiempo por sostener un horizonte universal crítico y con una perspectiva incluso diría de totalidad. Y creo que lo que sucede a partir de la escritura de Marx y América Latina hasta nuestros días, y ahí habría que considerarlo, por lo menos lo que sucede en los 80 seguro, y un poco más también, es que la perspectiva de Aricó es derrotada, ¿no? O sea, la tesis del marxismo de Marx y América Latina no es el que se sostiene, ¿no? Yo diría por razones extrateóricas, por razones políticas, se sobreponen, uno podría pensar de distintos modos las tesis de Terán, ¿no? Es decir, con distintas formas teóricas críticas del marxismo que se multiplican en las lecturas latinoamericanas, fundamentalmente Foucault, ¿no? De Hipólito y Portantero también, evidentemente, por lo que decía antes, tienen un peso mucho más fuerte en la discusión política, ¿no? O sea, las tesis que sostienen tienen un peso mucho más fuerte en la discusión política que le sigue a ese momento. Y uno podría pensar lo mismo con los textos de Del Barco, ¿no? Es decir, la crítica de la teoría, la crítica de la razón con mayúscula, de la verdad, etcétera, también es un tema teórico-filosófico que va a ser mucho más exitoso, digamos así, que el marxismo de Aricó, ¿no? Pero, y con esto sí prometo que cierro, me parece que justamente en los últimos años y las últimas discusiones políticas de los últimos 10 o 20 años, diría, las que estuvimos envueltos en América Latina, volvieron a poner algunas preguntas que son aquellas preguntas del Marx y América Latina, ¿no? Que son aquellas preguntas de cómo justamente una izquierda se confronta con los dilemas de lo asincrónico, ¿no? Y por eso vuelve el problema del Estado, el problema de la nación, de los sujetos políticos, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí nomás. Gracias. Bueno, Vuelvo a aparecer. Martín, muchas gracias. Eh, Vamos a continuar entonces con Karen. Bueno, también me sumo para agradecer a Marcelo la generosa invitación a participar en el encuentro de ayer y de hoy. Um, como le decía mi pareja antes, como que el texto se fue convirtiendo en una especie de ejercicio de escritura postmoderna. Entonces voy a leer algo, pero la idea y les va a parecer un poco más o mucho más delirante del sentido total de la presentación de Martín Cortés. Yo antes tenía 2 preámbulos, ahora tengo 3. La primera es que el título que luego terminó siendo suprimido de mi charla era ¿qué piensa la coyuntura? Porque, digamos, el título y el enfoque que quedaron suprimidos
eran, digamos, la respuesta en parte a la pregunta por el eurocentrismo, ¿no? Si el marxismo es un eurocentrismo, ¿qué respuesta ofrece Aricó? Y una posible manera de responder a esa pregunta es a través de del privilegio de la coyuntura, o como él mismo lo refrasea, el privilegio de la formación socioeconómica concreta, como dice en las clases en el Colegio de México. Pero me parece importante quizás retomar ese enfoque al final, sí, para pensarlo en relación a los intentos más actuales, por ejemplo, entre los exmiembros del colectivo Situaciones, siempre de pensar o de describir movimientos políticos actuales desde desde la perspectiva de la crisis o de la coyuntura. Entonces, en vez de dar por sentado en qué consiste ese ejercicio en términos crítico-metodológicos, vale la pena replantear qué piensa o cómo piensa la coyuntura. Segundo preámbulo, les prometo que esto no se va a pasar de los 20 minutos, no es muy largo, solo es al principio. Lo que voy a presentar es aún incompleto y por eso puede que parezca un poco enredado. En caso de que nos perdamos entre citas y glosas, mi intervención se puede resumir de la siguiente manera. Sería equívoco confundir la respuesta de Aricó ante la llamada crisis del marxismo con las preocupaciones epistemológicas de Althusser. Pero también sería erróneo no hacerlo, o relegar el proyecto de Aricó a un periodismo o un empiricismo extenso de reflexiones sobre la génesis materialista de sus propios conceptos. Extendiendo el sugerente hilo de Guillermo Rica, que Guillermo Rica planteó ayer y que Martín Cortés planteó de nuevo, que plantea en su libro, sugiero que la palabra desencuentro, con la palabra desencuentro, Aricó no nombra el desquicio entre economía y política, más bien ofrece una metáfora para abarcar el problema de la determinación desde la perspectiva de la experiencia, es decir, de la política. Las consecuencias de esta maniobra se pueden entender de dos maneras. En un plano académico, una posible salida que me interesaría discutir es la medida en que la primacía de la política en los análisis de Aricó se confunda o no con el materialismo aleatorio de las formulaciones tardías de Althusser. En un plano más cercano a la praxis, me interesa la productividad del desencuentro para sostener una relación crítica con la ideología. Del tercer y último preámbulo, debo confesar mi admiración por el libro de Martín Cortés. Un nuevo marxismo para América Latina me dificultó mucho el trabajo de decir algo nuevo o mejor formulado sobre el llamado desencuentro entre Marx y América Latina, de lo que ya aparece ahí o en la extensa introducción que escribió para la colección de los escritos de Aricó publicado por Claxo. Empiezo entonces con ese vocablo. Con la palabra desencuentro, Aricó ofrece una respuesta a la pregunta respecto de si el marxismo es un eurocentrismo. En Marx y América Latina se refiere a la disyuntiva entre los dos términos del título del libro. En palabras del autor, cito, lo que nos interesa es indagar cuáles fueron los obstáculos subjetivos, pero como veremos también objetivos que le impidieron a Marx ver algo que necesariamente debía ver. A partir del título mismo del libro, Marx y América Latina, plantea el desquicio entre el juicio y la experiencia, es decir, la ideología, como su problemática, un objeto de investigación tan elusivo como estructurante del devenir histórico del marxismo como teoría revolucionaria. Y con razón, si Aricó hubiera querido escribir un estudio de corte histórico empírico o simplemente afirmativo, tal vez lo habría titulado mejor Marx e Irlanda, ya que el caso irlandés, como lo escuchamos ayer, es, digamos, el mucho más importante para el giro que le quiere dar o la apertura que quiere sugerir para el marxismo. Tal y como plantea la pregunta Aricó, se queda establecido que ya para la década de 1850 Marx estuviera en posesión de las herramientas analíticas y del conocimiento no menor del mundo no capitalista necesarios para apreciar la especificidad concreta de la lucha de clases en América Latina. ¿Cómo explicar que Marx la aplanara y obviara bajo el manto del bonapartismo? La crítica de la ideología que Aricó emprende no consiste en señalar aquellas revueltas indígenas y campesinas que Marx omitiera, sino en revelar los resabios filosóficos respecto del devenir estado de la nación que determinaran los límites de su mirada histórico-política. Lo que Aricó busca mostrar no se reduce a la mera
irreductibilidad del Estado latinoamericano, es decir, de las formas conflictivas específicas que asume su condición postcolonial. Dicho sea de paso, lo anterior sería una gran iluminación para la enorme mayoría de los profesores de literatura bien pensantes en Estados Unidos. Al contrario, a Aricó le interesa mostrar la medida en que el caso latinoamericano ilumina una ausencia determinada para el marxismo. Iluminar el porqué de la ceguera de Marx tiene dos consecuencias. La primera es que el desquicio entre el concepto general y el caso específico solo es aprehensible en contextos determinados. La definición de la problemática, en este caso el ámbito de la ideología en la determinación histórica, no se puede captar sino a través del caso. De ahí la segunda y más profunda consecuencia para Aricó. El supuesto error de Marx es lo que abre la teoría marxista a su constante revisión. Visto así, en la obra de Aricó, el desencuentro porta un valor hermenéutico. Si recordamos la aproximación de Freud al trabajo del sueño, podríamos sugerir que para Aricó el desencuentro no representa tanto un problema en sí mismo como una interpretación de la discrepancia entre economía y política. En su discusión del concepto de transferencia, Lacan recalca que no es el analista, sino el inconsciente el que emprende el trabajo de interpretación. Para destacar otra analogía, así como el ámbito oscuro que imbrica lo económico y lo político, la transferencia también funciona como el obstáculo necesario para la expresión de un deseo más allá de la ley moral. Para Lacan, la transferencia no consiste principalmente en la relación interpersonal que se entable entre analista y analizado, sino a la estructuración de un espacio en que el analizado pueda dirigirse al lugar del otro por fuera de las trabas imaginarias del escenario social. Es un espacio, en fin, que permite la elaboración de un saber atribuido en un primer momento al analista como un sujeto supuesto a saber, el saber de un objeto elusivamente mental o psíquico que estructura la experiencia más allá de ella. De ahí que la ética del psicoanálisis consiste en sostener la búsqueda de ese saber contra el impulso del propio analizado de cerrar las vías hacia la falta en el otro. Un cierre que hace a su vez una parte paradójica de la misma transferencia. Bueno, pasando rápidamente de la transferencia a Althusser, ya que vi la huida de algunos escuchas. Introducir la transferencia para aprender problemas propios de la teoría marxista forma parte de una historia más larga. A mediados de la década de 1960, Etienne Balibar ya habría declarado fútil el intento por cruzar el marxismo y el psicoanálisis, ya que para él el intento por establecer la identidad entre el real en juego en cada campo terminaba más bien en la enumeración de analogías y en la importación unidireccional del psicoanálisis al marxismo. En ese contexto no es de sorprender la importación de la transferencia que hace Althusser en el mismo periodo en que ayuda a emplazar a Lacan en la escuela de normal superior. En la obra de Althusser, la transferencia se vincula histórica y temáticamente con la identificación del propio autor con la supuesta solitud de una serie de otros pensadores, Marx, Maquiavelo, Spinoza, Rousseau y también Lacan. A la vista de Althusser, los une la necesidad de recurrir a conceptos foráneos, es decir, pertinentes a léxicos propios de otros pensadores o disciplinas, para volver aprensible un nuevo objeto de conocimiento, o para el conocimiento. Dada la astucia de Althusser como lector, y también su interés por descubrir en el psicoanálisis un dispositivo teórico materialista, es notable la manera en que su afición a la transferencia evita contemplar el deseo del analista. Para parafrasear a Lacan, Freud no descubre, sino inventa el inconsciente al solicitar el trabajo del sueño como una forma también de saber sobre el encuentro del sujeto con lo real. En una carta a Lacan, de Althusser a Lacan de noviembre de 1963, Althusser se refiere a la llamada dialéctica silvestre de Marx. Althusser concluye el mismo párrafo al apuntar a la similitud errónea entre él mismo y Lacan al haberle dado una forma teórica al pensamiento práctico de su antecedente, es decir, Marx y Freud. Althusser utiliza la palabra silvestre en su sentido común y contrario al contexto en que Freud la emplea en su intervención sobre el psicoanálisis silvestre. Con la frase psicoanálisis silvestre, Freud se refiere a la práctica del analista de ofrecerle al analizado una interpretación de sus síntomas y así esperar concordar los pensamientos inconscientes detrás de ellos. El tratamiento es silvestre en el sentido de introducir una interpretación foránea a la propuesta por el propio decir del inconsciente. También lo es en el sentido de quedar fuera de la Asociación Psicoanalítica Internacional recién creada en 1910, el mismo año en que se publica el texto de Freud.
Así como en el caso del descriptivo silvestre, las frecuentes referencias de Althusser a la transferencia varían radicalmente en su aproximación al problema que estaría en juego para Freud y Lacan. En su curso sobre Maquiavelo y su extenso ensayo sobre el contrato social de Rousseau, Althusser recurre al término transferencia para nombrar el movimiento, en sus palabras, del vacío epistemológico que separa la teoría de su puesta en práctica hacia el reino de la ficción. La transferencia del problema de la determinación hacia el ámbito de la ficción emerge en los desvíos de Althusser por la filosofía política como una manera de nombrar la metáfora que emerge ante la, entre comillas, imposibilidad de una solución. Esta operación es particularmente llamativa en la aproximación del autor al príncipe de Maquiavelo. Althusser nos convoca a pensar desde la coyuntura histórico-política, la necesidad en este caso de formar un Estado nacional sobre las ruinas del feudalismo, una forma política nueva. Caracteriza así al príncipe de Maquiavelo y al modo de filosofía que representa como una utopía teórica. En palabras de Althusser, lo que distingue la utopía de Maquiavelo es pensar, en sus palabras, la tarea política necesaria y sus condiciones de realización, a la vez posibles y pensables, pero al mismo tiempo imposibles e impensables por aleatorias. Todas las demás, como saben muy bien Marcelo y Jaime, y seguramente Martín, seguramente ustedes también, pues las agregaciones de lo aleatorio vienen después manuscritas, agregados al curso sobre Maquiavelo. Pero son importantes, también son importantes de un poco partir, empecé esto releyendo el extraordinario libro de, lectura, interpretación que hace Cortés de Aricó en esta clave, ¿no? En la clave de lo aleatorio. Dejando de lado por un momento lo aleatorio, anotemos que en el apéndice a su autobiografía dedicado a Spinoza, o sea, el apéndice dedicado a Spinoza, a la autobiografía de Althusser, Althusser representa la operación una vez espacial entre príncipe y pueblo, es decir, el desplazamiento de la causalidad vista desde la experiencia al plano de la ficción en la escena clínica de la transferencia. Lo que Althusser describe en un momento anterior en Maquiavelo y nosotros como el carácter performático u utópico de la relación entre pueblo y príncipe aparece ahora en el apéndice de su autobiografía como la puesta en escena de la fantasía en función de una posible reorganización de las pasiones. Es decir, hay una especie de literalización en la representación de o el tratamiento de la transferencia como concepto. En el texto titulado Sobre la transferencia y la contratransferencia, que es lejos la articulación más enigmática de Althusser sobre el tema, el autor logra transmitir poco más que una insatisfacción con su analista. Ese poco más es un cuestionamiento alineado con Lacan del fenómeno de la contratransferencia y junto con ello la afirmación del trabajo de interpretación del inconsciente más allá de la aparente relación interpersonal que la permite. Este texto es enigmático en parte porque en sus críticas de los mecanismos de la legitimación de saber, el texto también revela la literalidad de su interés en socializar la transferencia, movilizarla literal y prácticamente más allá de la clínica, en una especie de inversión del uso que hace del término Althusser en sus escritos más tempranos. Terminando este largo desvío o rodeo por Althusser, quisiera volver a la metáfora del desencuentro en Aricó. Tal y como observa Martín Cortés, con el término desencuentro, Aricó hace referencia a la brecha entre marxismo y movimiento popular, y también entre Aricó, si se prefiere, la crítica y la política. Cito de Cortés una observación que hace Aricó en una entrevista de 1986 respecto de las vicisitudes entre la descripción política y la crítica que marcaron la revista Pasado y Presente. Dice Aricó, y disculpen la cita un poco larga. En Argentina, ser un intelectual de izquierda era en definitiva ser un intelectual vergonzante. Solamente se podía ser de izquierda si se estaba adscrito a alguna fuerza política de izquierda. De una u otra manera se acompañaba a dicha fuerza. Cuando, a partir del segundo número de la revista, estuvimos colocados en la situación de un grupo que no tenía destinatarios, excepto la sociedad en su conjunto, vivimos esa situación con un sentimiento de culpa que creíamos poder apagar buscando desesperadamente un anclaje político. Creo que la vida de la revista estuvo marcada por este deambular detrás del sujeto político. Fin de cita. En estas líneas, Aricó versa sobre la brecha entre teoría y política en una situación determinada. Llama la atención la manera en que expresa la brecha entre la crítica y las condiciones sociales de su transmisión y decodificación. El tener como destinatario la sociedad en su conjunto, Aricó anuncia la dirección de la junta editorial hacia el otro en sus fases a la vez transgresivas y normativas.
En términos más trágicos, la condición de sostener ese deseo es o fue la sustracción de cualquier eficacia social o pretensión social para la teoría. La productividad de Aricó emerge, del proyecto intelectual de Aricó, emerge frente a esa brecha, junto con la afirmación muy directa del papel político de la crítica de formaciones económico-sociales concretas. Pienso aquí en una respuesta muy larga, en creo que una de las sesiones de las 9 lecciones, en donde la pregunta empieza, la respuesta empieza: ¿cómo es posible que yo haya hablado 2 horas que usted no me haya entendido nada, me haya entendido todo lo contrario de lo que dije? Y de ahí una explicación muy, muy directa de cómo entiende Aricó el papel de la política, que no es la de la ilustración en términos de concientización, sino en términos de análisis de las mediaciones oscuras de la formación económico-social, que a su vez serán, digamos, cuyos resultados serán transmitidos gracias al aparato de organización político. Y creo que ese nivel de iluminación que hace un poco innecesario el rodeo por Althusser, se contradice un poco con quizás la productividad de la lectura que hace Aricó en Marx y América Latina. Es decir, que quizás presenta de una manera fiel a sus fuentes en ese seminario, pero no tan interesante para el momento presente, digamos, el tema de la transmisión de ese saber, o de su eficacia más bien, cómo podríamos a partir de Aricó entender la eficacia del saber que generan los análisis de la formación socioeconómica. Como comenta, y aquí vuelvo, repito lo mismo, como comenta en las 9 lecciones, dice Aricó, el conjunto de relaciones capitalistas no se transparenta en la simple confrontación entre obreros y patrones. Detrás de esta subyace un conjunto de contradicciones que debe ser develado a través del reconocimiento de esta formación económico-social. Y como decíamos, sin la introducción del instrumental teórico marxista, una formación económico-social no puede ser conocida, no puede ser develada, no puede ser analizada. Fin de cita. Su elaboración sobre el desencuentro entre Marx y América Latina complejiza lo que presenta en este pasaje como el papel pedagógico claro del partido o en su ausencia del sindicato. Para terminar, quisiera sugerir que en lugar de agotar el análisis en el pensamiento de lo aleatorio, tal vez el desencuentro potencia el mismo lugar de la imposibilidad como sitio de análisis. Bueno, Karen, muchas gracias por tu intervención. Vamos entonces a pasar a la última, que es la de Jaime. ¿Me escuchas, Marcelo? Sí, perfecto, Jaime. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer mucho la invitación. Movilizando la memoria, recordábamos que hace 5 años y una semana, justo el día de la elección, de la primera elección del 15, estábamos con Marcelo en La Plata, justo hablando de estos mismos temas de Aricó, Zabaleta, Bolívar Echeverría. Y hace un poco menos de 2 y una semana, estábamos con Karen y Marcelo también, hablando de Zabaleta, de Aricó, ¿no? Entonces, es un gusto, ¿no? Y bueno, ese congreso lo compartimos con Martín también, el de Althusser, ¿no? En Buenos Aires. Es un gusto volver a escucharlos aquí. Preparé algunas notas, las voy a ir leyendo y comentando, no son acabadas ni nada por el estilo, son notas. Y me detendré en algunas referencias que quizá a algún público le sean un poco más extrañas, ¿no? Por las coordenadas culturales de lectura, ¿no? Que 40 años no son nada, y el de José Aricó sigue siendo un texto de referencia indudable. Al volver a la lectura, en esta ocasión la tercera edición, la única de portada blanca, que la distingue de la primera edición peruana, muy sobria, y la segunda mexicana, ambas rojas por lo demás, la segunda además con un Marx en la portada. El sabor de boca, al menos para mí, es bastante bueno. El texto ha envejecido de forma benévola. No hay en su interior anacronismos, aún hoy cuando nuestra vida cultural y cotidiana se ha modificado tanto, lingüística incluso, ni excesivas discusiones que lo enclaustren en su tiempo. La forma en que se presenta le permite que un lector o lectora contemporánea se acerque a él de una manera franca. Cierto es que las coordenadas políticas e ideológicas han cambiado, pero aún hoy, a diferencia de, por ejemplo, la década de 1990, el texto aparece ciertamente, creo que más adecuado.
tiende más puentes a la vista para generar diálogos y puede permitir el cultivo de perspectivas críticas. Aunque sería sencillo esforzarnos por insistir en las fallas o en las faltas, ¿no? Ayer Marcelo hizo algunas anotaciones de las ausencias obvias, ¿no? Supongo que en 50 años o quizá en 20, todo lo que estamos escribiendo el día de hoy también tendrán esas ausencias y faltas, ¿no? Hace ya unos lustros, esta temática, la del eurocentrismo de Marx y del marxismo, ha colmado el idioma anglosajón, reactualizado por la vía del mercado y la jerarquía académica, su viabilidad y su visibilidad. Ahí, sin duda, Aricó ha rejuvenecido. Bien podría preguntarse sobre qué es lo que estamos entendiendo, hablando, significando con esas palabras, eurocentrismo y marxismo, y de alguna manera ayer, con la intervención de Diego Hiller, quedó esclarecido. Se ha hablado ya sobre las consecuencias práctico-políticas del desencuentro, particularmente uno que es muy urgente siempre, prácticamente en todo el siglo XX fue urgente, en el caso de las y los amigos argentinos. Esta hipótesis, la del desencuentro, es tan importante para comprender gran parte del movimiento obrero, campesino, popular y subalterno de nuestra región, con respecto a las formas concretas de la emancipación, ¿no? Desde otro mirador, por ejemplo, Bruno Bostils le ha dado vuelta al plantear el desencuentro de forma inversa, con la ejemplificación de la forma en que José Martí entendía el aporte de Marx y sus límites. Sin duda, esta, la del desencuentro, es la hipótesis más fuerte, más potente y más movilizadora de distintos sentidos que opera al interior del texto de Aricó. Las razones políticas, la vinculación con Hegel, una cierta predisposición a propósito del Estado, la noción de libertad y la concepción de la historia, entre otros, son elementos que permiten entender los límites y posibilidades de su planteamiento. Mención aparte, y guiño a mis colegas y amigos hegelianos, es que me parece que no se puede despachar tan fácilmente, como a veces solemos hacer, acepciones como la de libertad e historia, ¿no? Y aquí el primer acotamiento, ¿no? Esta manera que Martín colocó como un rodeo teórico en la relación Marx-Hegel, que es muy interesante que Aricó se haya esforzado en restablecerla, a pesar de que, concuerdo con Guillermo y con Martín, este es un texto marcadamente althuseriano, restablece o vuelve a colocar, como lo hizo Gramsci a principios del siglo XX, la gramática hegeliana de Estado y sociedad civil, ¿no? Justamente ese es uno de los grandes problemas que siguen habitando el texto de Aricó, como lo es también, y me permito hacer aquí otra digresión, el severo juicio sobre Engels, ¿no? El severo juicio sobre Engels que aparece reiteradamente, como que Aricó hizo bien el trabajo, el planteamiento de las cortes rupturas epistemológicas con Marx con respecto a la historia, no así con Engels, ¿no? De quien no al menos ahora que lo releí, encuentro un par de severos juicios, ¿no? En fin. Me gustaría ir un poco más allá de la hipótesis del desencuentro, y confieso que hay una influencia de una perspectiva crítica que es prácticamente desconocida, que fue la que hizo en el año 97, aunque su redacción es previa, Jorge Veraza, un economista mexicano, a José Aricó, en su tesis de doctorado titulada Los escritos de Marx y Engels sobre México, su coherencia y vigencia en confrontación con el Marx y América Latina de José Aricó. A la sazón, pues la única tesis dedicada al libro de José Aricó en México, aunque hay otras tesis sobre pasado y presente. Imagino que en Argentina habrá más de una tesis dedicada a Aricó, bueno, eso es casi que es una obligación, aunque no sé si haya una tesis solo dedicada a un libro, ¿no? Y en el caso de Veraza, su tesis de doctorado, que está dedicada específicamente a confrontar, y de ahí a García Linera extrajo muchas de sus críticas que van a aparecer en La potencia plebeya. Creo que Veraza ahí, en esa tesis, más allá de algunos excesos comunicativos, marca bien el punto, no solo sobre el desencuentro, sino sobre los ejes en el campo teórico que permiten la existencia de ese desencuentro, aunque ciertamente, ahí difiero de su postura, para él eso no es un problema. Me refiero, en concreto, a una perspectiva de comprensión del marxismo como un espacio teórico muy determinado, la llamada crítica de la economía política. Si aceptamos que ese es el punto clave para la comprensión de Marx y el marxismo, y no como otras corrientes que se adscribían a los humanismos abstractos, a las inversiones dialécticas al interior de una filosofía de la historia,
Pensemos el día de hoy en los frankfurtianos, ¿no? Esa sigue siendo una corriente, ya no anclada en el progreso, quizá anclada en la barbarie, pero opera como filosofía de la historia. U otros dispositivos argumentales mediante los cuales se ha aprendido a Marx. Podemos entablar claramente el entendimiento de la fortaleza y de la debilidad del planteamiento de Aricó, al menos desde la perspectiva de Veraza, que es la que se estilaba un poco más en México hace unas décadas. Es claro hasta aquí que no nos interesa tanto el individuo Marx, ¿no? Si Marx pensó o no pensó, sino el espacio teórico por él fundado, aquel que permite la aproximación crítica a las construcciones categoriales, prácticas e ideológicas de la modernidad capitalista. El centro de ese espacio teórico, en mi entender, no es la biografía del individuo Marx y por tanto no las ilusiones sobre lo que verdaderamente pensó, sino el dispositivo conceptual que permite comprender la dimensión mercantil y mercantil capitalista que totaliza la vida social. Gran parte del entendimiento de esta llave conceptual la dio el propio Aricó en su trabajo en los cuadernos de pasado y presente. Y en siglo XXI, ¿no? Aquí Martín decía, ¿no? Que se refería a Aricó a estos textos como literatura menor, ¿no? Entonces, de inmediato, la categoría de Deleuze para pensar a Kafka surge, ¿no? Efectivamente, en esas décadas, esta era una literatura absolutamente menor dentro del corpus marxista, ¿no? Y lo que hacen un poco es dotarnos de un gran archivo, ¿no? El trabajo de pasado y presente es ponernos al día, y me atrevería a decir que nos puso al día incluso 30 o 40 años frente a algunos otros espacios. Pienso en la academia anglosajona sobre todo, ¿no? Que hoy ya está discutiendo los mismos temas que Aricó planteó hace 40. Quisiera retomar dos puntos. El primero es el que remite, en palabras de Aricó, a la excentricidad de la conformación histórica de la región, o quizá con un poco más de adorno, pero más claro en su intención, a eso que llama en algún momento de su libro la realidad hasta cierto punto inclasificable de América Latina. ¿Qué es lo que nos transmite Aricó con estas dos frases? Que la crítica de la economía política, así como ciertos materiales aledaños que él recomienda leer de la época de la crisis posterior a las revoluciones europeas del 48, no alcanzan para pensar toda la realidad histórica social otra o distinta. Sin embargo, lo sugerente es el silencio que Aricó plasma en este libro sobre la excentricidad que señala. ¿En qué consiste? ¿Cómo se conforma? ¿Qué y quiénes conforman esa realidad excéntrica, inclasificable? Si pensamos cómo se define geométricamente, excéntrico es aquello que está fuera del centro o que tiene un centro diferente, ¿no? Quizá podamos problematizar un poco más esta manera en que el cordobés se refiere a la situación del desarrollo del capitalismo. Es claro que Aricó conoce bien, excesivamente bien, los debates sobre los modos de producción y el peso que tienen los intentos de comprensión teórico de trayectorias históricas distintas a la europea. Efectivamente, es difícil pensar que la llamada forma equivalencial del valor o el dominio pleno del trabajo abstracto, por usar dos categorías sacadas del capítulo primero del Capital, fueran ya la ley en el siglo XIX en la región latinoamericana. Como lo es también, por supuesto, el pensar que aquí ya operaba la maquinaria y la gran industria, de nuevo, o las formas de subsunción formal y real del trabajo bajo el capital, para seguir con las secciones de la obra magna de Marx, ¿no? La pregunta es si acaso eran ya una realidad en la Europa de Marx. ¿No eran también los espacios estudiados por Marx, a su modo, pequeños islotes en una economía que se encontraba en tránsito, pero aún no plenamente aceptada, ni mucho menos en pleno desarrollo? ¿No es acaso que esta economía está siempre, permanentemente en transición, que es siempre proceso inacabado, una película sin fin o un barco sin puerto? Señalo aquí, para pasar un poco más abajo a la segunda cita que me gustaría referir de Aricó, la potente idea de Óscar del Barco, al principio de su otro Marx, en la versión publicada en la Universidad de Sinaloa, pocos años después de Aricó, quien en este exilio mexicano escribió que Marx no podía terminar el Capital, la obra El Capital, precisamente porque el Capital era inacabable.
¿no? Es decir, siempre tenemos una fotografía de un momento perpetuo, ¿no? Permanente. El problema es, claro, aceptar que hay una forma inclasificable que remite a que las clasificaciones están ya dispuestas, osificadas, que hay concordancia entre un conjunto de realidades diversas y unos conceptos, pero peor aún, al hecho ya señalado por los críticos anticoloniales de ayer, hoy decoloniales, que aquellas clasificaciones, asalariado, trabajo libre, siendo las más obvias estas dos, dependían de la imposición de otras formas clasificatorias, no ya conceptualmente, sino prácticamente. Sin trabajo esclavo en la periferia del cuerpo capitalista, no hay trabajo libre en el centro. Ello remite sin duda a la consideración, que ayer Perla lo trajo a colación, del proyecto marxista con respecto al entendimiento de las fuerzas productivas, de la dimensión del mercado mundial y del lugar de los estados, ¿no? El llamado plan de los 6 libros que está en los Grundrisse. Es claro que el nivel elegido por Aricó es sobre todo el último, el Estado-Nación, ¿no? E incluso no solamente el de la nación, ¿no? Es decir, ese es el punto de anclaje. Falta, sin embargo, pensar unidad de estos otros conceptos, desarrollo de fuerzas productivas, mercado mundial y Estado. Y es entonces válido preguntarle al texto y preguntarnos a nosotros si es posible pensar clasificaciones conceptuales omitiendo la dimensión señalada por Marx como la de el mercado mundial. René Zavaleta señaló en su momento que, aunque existieran monarquías con reyes, coronas y protocolos de este tipo, se podía comparar a estos países, decía él, Inglaterra, con regímenes parlamentarios democráticos con sus respectivos protocolos, pues ambas tenían en común ser sociedades capitalistas, ¿no? El capitalismo era, decía Zavaleta, la unidad del mundo. Y es que para el boliviano había una tensión que respondía a 2 grandes polos. Estos eran el de la especificidad y el de la totalidad. Visto desde el plano global, es decir, el de la totalidad, incluso la América Latina, con sus formas bonapartistas, con sus estados aparentes, con sus persistencias despóticas o patrimonialistas tan cotidianas, era parte del devenir capital del mundo. No se encontraba al margen de él, ¿no? Es decir, a pesar de todo, no eran tan excéntricas nuestras realidades. En cambio, un examen de la dimensión nacional, de la especificidad productiva, de la articulación de modos de producción, el del papel del Estado como productor en el lenguaje hegeliano de la sociedad civil, de las capacidades del mercado, de la profundidad social del intercambio mercantil, son registros más problemáticos. En no pocas ocasiones encontramos que el mercado se encontraba o bien suspendido o bien maniatado por formas corporativas o de otros registros, ¿no? Zavaleta llamó esta tensión tempranamente como la confrontación entre la lógica del mundo y la lógica del lugar. En la lógica del mundo, América Latina no solo no estaba en desencuentro, sino que era parte fundamental, bisagra necesaria del orden social del capital. Desde la lógica del lugar, claramente no. Conecto con la segunda cuestión que remite, o la segunda cita, que remite a la especificidad teórica con la cual podemos pensar con Aricó esta situación tensa en la que se encuentra el espacio teórico marxista. Es decir, si las categorías nos sirven o no nos sirven, si dan cuenta o no dan cuenta de realidades más heterogéneas. Dice Aricó, la hipótesis expuesta en el manifiesto comunista de una plena madurez en la expansión del mercado se revela como falsa, o más bien apresurada, a la luz de la extraordinaria transformación. Y él sigue ahí encaminando las transformaciones. Esta frase revela, de hecho, el otro gran momento de tensión al interior del marxismo. Me refiero a la incompletud de la crítica, su proceso inacabable, infinito, la necesidad de una reproducción ampliada de las categorías. Es decir, si el manifiesto comunista efectivamente estaba cuestionado en su hipótesis, porque el mercado no era aún tan dominante como podríamos pensar, también lo están los Grundrisse, el capital, el imperialismo fase superior del capitalismo de Lenin, la fábrica y el cronómetro de Coriat, las teorías regulacionistas o casi cualquier otra obra. Lo único que se ha demostrado es que cualquier hipótesis de maduración y expansión del mercado siempre queda opaca con respecto al mañana de la propia realidad capitalista, ¿no? Es decir, de nuevo, tenemos imágenes congeladas de procesos que se van profundizando, en las cuales la forma dominante, la forma del valor,
cada vez coloniza de manera más firme los espacios sociales. Podemos a partir de esto señalar dos cuestiones, ¿no? Y aquí esto es solamente unos apuntes extras que me parecen que podrían suscitar alguna discusión. Primero, que lo que en Marx es una explicación básica de la cual se desprende un conjunto de desarrollos a propósito de la civilización de la mercancía, su despliegue y su crisis. Ese es el espacio teórico marxista, ¿no? La comprensión de ese proceso. Si el individuo Marx, como el individuo Aricó, sostuvieron un conjunto de puntos ciegos, pues es algo normal y natural, como nosotros mismos ahora estamos produciendo los propios. Lo importante, me parece, es a la postre observar algunas tendencias que no dejan de sorprender por su actualidad. Y claramente el texto de Aricó por eso resulta tan sugerente, porque a pesar de sus puntos ciegos, permite una productividad teórica. Hay dos problemas. La primera es la tentación idealista de captar el momento eurocéntrico que efectivamente podría existir en Marx, que efectivamente existió en algunos marxismos, como si fuera cosa de falta de información, de limitada capacidad intelectual, de ampliar la mirada, y no como el efectivo dominio de la economía mundo europea durante los siglos anteriores. Es decir, esa geocultura ha sido dominada. Si hoy podemos vapulear al eurocentrismo y a los eurocéntricos, es porque esa geocultura se encuentra fuera del poder. Ya no es más el centro de gravitación. En este sentido, y aquí apunto una cuestión, lo que quiero decir es hay condiciones materiales, prácticas, que nos permiten ser mucho más firmes con respecto al eurocentrismo, ¿no? Es lo que quería decir. En este sentido, sorprende, y con esto quiero finalizar, una ausencia grave que me llama en los últimos momentos, en los últimos tiempos, al interior del corpus marxista, incluido gran parte del marxismo latinoamericano, incluyendo con esto a Aricó y producciones contemporáneas a Aricó. Quizá en el temor de restablecer centros que funcionen como garantías epistemológicas, eso es algo que hay que ser precavido, hemos obligado que algo que Marx intuyó, que se encuentra presente en Mariátegui, que se encuentra presente en Gramsci. El tema de la americanización de la forma moderna del capitalismo, la americanización completa del capital. Y como ya apuntan algunas plumas provocativas, incluso estamos frente a la americanización de la protesta. No deja de sorprender las vueltas que hemos dado al tema del eurocentrismo, al menos desde Samir Amin, ¿no? Quizá un poco antes en términos marxistas, y la escasez de reflexión a propósito de la forma cultural que ha moldeado de manera más radical nuestras vidas, independientemente de nuestras aparentes excentricidades. Este tema con Perla Valero, Fernando González y un poco con Marcelo lo hemos estado discutiendo telegráficamente en WhatsApp, ¿no? A pesar de que sea un oxímoron eso, que es la falta de bibliografía, de corpus bibliográfico que abandonen la pugna con el eurocentrismo, la suspendan y enfoquen más a la forma concreta de reproducción del capital, que ya no tiene que ver, al menos desde 1898, cuando los norteamericanos se hacen del dominio atlántico y del dominio pacífico más claramente, cómo el marxismo no reflexionó profundamente, al menos, salvo Mariátegui, salvo Gramsci, salvo Bolívar Echeverría en tiempos más recientes, bueno, 2 décadas, década y media, sobre el tema de la americanización, es decir, cómo el eurocentrismo nos ocupó, ¿no? Nos tomó la casa, para usar la metáfora cortasiana, y nos impidió discutir con el otro gran elemento que está ahí articulando la crítica marxista, que es la americanización de la moda, la forma americana, ¿no? Que Gramsci en sus cuadernos lo vio tan claramente. Me sorprende mucho esa ausencia de reflexión, ¿no? Con respecto, claro, y lo digo hoy pues porque el hegemón norteamericano pues está en crisis, ¿no? Está haciendo agua, o quién sabe, no sé si ya haya resultados, pero es evidente que está en crisis, ¿no? Me llama mucho la atención que un texto como el de Aricó, que ya es en la década del 80, a pesar él de ser un gran mariateguiano y un gran gramsciano, no haya dado espacio para esa discusión sobre la americanización, que cueste tanto trabajo aceptar pues que la forma dominante de la
la forma económica, de la forma de dominio del capital, no es más ya la idea, la europea decimonónica, sino la cultura de masas, la cultura industrializada de la americanización, ¿no? A Marx lo intuyó, ayer Perla hacía referencia a esos textos donde se refiere Marx al capitalismo norteamericano. Mariátegui, cuando habla de la cultura y del cine, claramente está viendo eso. Pero en realidad parecería que la discusión sobre esa forma americanizada de la modernidad tuvo que venir por fuera del marxismo, ¿no? No fue privilegiadamente el marxismo. Y es muy interesante pensar ese silencio, ¿no? Bueno, un poco, ya solo para concluir, espero no haber abusado mucho del tiempo, un poco para concluir, haciendo un ejercicio rápido, ¿no? Evidentemente no con la profundidad que lo hizo Martín, de los debates contemporáneos. Es muy sugerente pensar que lean, que los camaradas lean a Aricó dentro de la crisis del marxismo, y que en cambio desde México esos años en particular eran vividos menos como un momento de crisis. Estaba la discusión, circulaba en las revistas, en Dialéctica, en la revista Dialéctica, por ejemplo, un poco menos en cuadernos políticos, pero en general había un momento muy álgido de discusión todavía en torno a Marx, ¿no? Ahora veía la colección que dirigió Óscar del Barco, la colección de filosofía que ustedes deben de conocer de la Universidad de Puebla, justamente en el centenario de la muerte, ¿no? Es decir, en el momento que Aricó está produciendo esto, hay una ola expansiva que todavía afecta a la cultura y que todavía afecta a algunos personajes de la vida política. No es casual que unos años después surjan las dos obras más importantes que se han producido en las últimas décadas en el marxismo producido en México, se aparezcan, que es la producción teórica de Marx, de Dussel, en el año 86, y en ese mismo año el discurso crítico de Marx de Bolívar Echeverría. ¿Y por qué los traigo a colación? Primero porque Dussel va a integrar en su tetralogía plenamente esa dimensión que Aricó nos entregó como documento y que aquí expone, ¿no? Es decir, el lugar de las cartas a Veras a Zulich, el lugar de la periferia del mundo capitalista, es decir, Dussel sí lo va a integrar y sí va a aparecer muy claramente como una discusión muy, muy abierta, ya no va a ser literatura menor. Y Bolívar Echeverría es la otra alternativa en el caso mexicano, para pensar para zafarse del eurocentrismo de otra manera, que es pensar ya no en términos de Estado y sociedad civil y de Estado que produce la sociedad, es decir, no pensarlo en términos de la gramática hegeliana, sino pensarlo en términos propiamente de Marx, ¿no? Y entonces Bolívar Echeverría produce un conjunto de textos donde trata de leer la excentricidad de la región a partir de las categorías de valor, valor de uso y de subsunción real y subsunción formal del proceso de trabajo, ¿no? Es decir, esas categorías le sirven a Bolívar para eludir justamente la dinámica eurocéntrica, a la cual te puede llevar el seguimiento de las categorías joven marxistas, ¿no? Que efectivamente atrapan y nos ponen un cerco, ¿no? Para pensar que pues aquí en la región no fue la sociedad civil la que produjo el Estado, sino que el Estado fue producto de la sociedad civil, ¿no? Es decir, ahí hay unas alternativas teóricas muy distantes al horizonte de discusión que nos ponía Martín, ¿no? De Ípola, pero que están también tratando de salirse de ese aparente callejón sin salida, ¿no? En el que está metido el marxismo un poco, ¿no? Entonces, creo que nos sirve ¿no? Escuchar las distintas maneras en que se atacó este problema para ampliar o profundizar en algunos puntos, ¿no? Y justo finalizo ya ahora sí, diciendo que me sorprende mucho, en verdad, lo redescubro recién soy consciente del archivo latinoamericano, del marxismo latinoamericano, la escasa reflexión en torno al dominio americano que solamente se reelaboró a partir de su forma empírica, ¿no? La categoría de imperialismo, ¿no? Es claramente la forma empírica de esa discusión, que atraviesa todo el siglo XX, pero que no es trabajada conceptualmente, ¿no? En términos del corpus marxista de crítica de la economía política, ¿no?
Bueno, yo como, a diferencia de Marcelo el día de ayer, que le soterró unas críticas aquí al buen Arico, yo creo que el texto ha envejecido muy bien, yo creo que es un texto que se lee con una gran vitalidad, ¿no? 40 años después, ¿no? Y bueno, el próximo año que se cumplan 30 sin Pancho Arico, pues habrá que seguir reflexionando, ya no sobre este texto solamente, sino sobre el conjunto de una obra que, como nos lo explicó Martín Cortés en su libro, pues es más que un conjunto de textos escritos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tu intervención. Bueno, yo les recordaba que en caso de que tengan preguntas, comentarios, pueden hacer, ahí darles algún comentario, Karen también. Ahora pasamos a eso. También el resto que está presente puede hacer lo propio si quiere. Yo un poco a modo de balance de las intervenciones de ayer y hoy, me parece que eh, eh, el conjunto de las exposiciones permitieron como abordar desde diferentes aspectos eh, este problema que nosotros queríamos poner en primer plano de discusión, que tiene que ver con el eurocentrismo en Marx y en el marxismo, y que, digamos, abarca una serie de dimensiones que fueron de distinta manera eh, transitadas, ¿no? Una que tiene que ver más con la marxología y que tiene que ver con la discusión en torno al lugar de lo no europeo en la obra de Marx, ¿sí? Es decir, un análisis centrado estrictamente en la obra de Marx acerca de los modos en los cuales es presentada la experiencia de las sociedades no europeas. Ese es uno de los problemas. Eh, por otro lado, algo que también apuntaba Perla a partir de la referencia al trabajo de Said, ¿no? Es decir, los itinerarios de Marx en las sociedades no europeas, a pesar del lugar de las sociedades no europeas en la obra de Marx. O sea que es una discusión que el trabajo de Said genera simultáneamente a la obra de Marx, ¿no? Digamos, ¿cómo explicaría Said eh, ese fuerte peso epistemológico que tiene el eurocentrismo? ¿Cómo explicaría los itinerarios políticos y teóricos del marxismo en las sociedades no europeas y que ha contribuido a interpretaciones fundamentales de esa historia y también a la práctica política transformadora? Y un poco se acercó más la discusión hoy en las otras dos dimensiones que quería retomar como balance, que un poco en la exposición de Martín aparecía ese desdoblamiento, ¿no? Es decir, por un lado, la relación histórica entre Europa y las sociedades no europeas, o sea, la relación histórica en el sentido de la relación dentro del desarrollo del capitalismo, es decir, que es un problema de tipo histórico, pero por otro lado, un problema más de tipo teórico que tiene que ver con la relación entre universal y particular en el marxismo, ¿no? Entonces, me parece bueno, yo recortaba como esos cuatro problemas, que podrían ser más, pero me parece que las intervenciones, eso, apuntaron, digo, si habría que sistematizar esos problemas, quizás un buen punto de partida sea pensar a partir de esos cuatro problemas, ¿no? Ahora, pasando más a comentarios y preguntas sobre las tres intervenciones de recién, preguntas generales, ¿no? Que hay algo que es interesante, porque claro, cuando yo pensaba la actividad y el nombre, bueno, un poco era una apuesta por la discusión con interpretaciones contemporáneas, ¿no? Y debates contemporáneos en torno al eurocentrismo en el marxismo, y en el texto de Aricó nos servía de pretexto para volver a esa discusión, ¿no? Pero hay Martín, tratando de contextualizar el trabajo de Aricó, reponía toda la discusión en torno al marxismo como filosofía de la historia, ¿no? Y a mí me resulta interesante que pasados 40 años de esa discusión, y cuando ya hoy es muy difícil de encontrar formaciones marxistas hegemónicas que tengan ese contorno, ¿no? El contorno de la teleología, de la filosofía de la historia, la pregunta por el eurocentrismo del marxismo persiste, ¿no? Y hoy
nosotros nos encontramos con discusiones en las cuales las formas más sofisticadas del marxismo, como la de Aricó, la de Zabaleta, la de Bolívar, bueno, aún caen presa de esa discusión, ¿no? Digamos, aún, un poco también lo decía Jaime, operar con esas categorías ya implica una posición teórica y política eurocéntrica. Entonces, una pregunta más general, que puede tomarla cualquiera o los tres, ¿no? En torno a la persistencia de esa discusión, ¿no? Digamos, cómo pensar ese debate entre marxismo y corrientes no marxistas en torno al eurocentrismo, cuando ya el marxismo no es una filosofía de la historia, ¿no? O al menos en sus expresiones más cercanas a nosotros, ¿no? Más influyentes. Una pregunta de por qué persiste esa discusión, ¿no? Y bueno, también otra cuestión que me surgió recién, que tiene que ver con el problema de la modernidad, ¿no? Digamos que también fueron mencionados otros autores claves del marxismo latinoamericano, o sea, figuras que pueden ser asimilables a la de Aricó, donde el problema de la modernidad es un problema central, ¿no? Por ejemplo, en Echeverría, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo decía Jaime, ¿no? Digamos, ¿qué pregunta se le podría hacer al Marx y América Latina desde ese tópico, ¿no? Desde el tópico del problema de la modernidad, que es un tópico que si bien está transitado en la obra de Aricó, no tiene el peso que tiene, por ejemplo, en marxistas mexicanos, ¿no? Bueno, y ahí pasamos un poco a lo que había en el chat, que es una acotación de Perla en torno a la exposición de Jaime, sobre economía y economistas, y una pregunta de Karen, ¿no? Sobre algo que dijo Jaime. Dice Karen, la segunda tesis de Jaime me interesa mucho, pero según entiendo, por ejemplo, en Fordismo y Americanismo, el americanismo se refiere a un modo de lograr la hegemonía de clase más directamente en el lugar del proceso técnico del trabajo y por tanto más allá de las instituciones de la sociedad civil. Realzar el americanismo como blanco pareciera representar dar un paso atrás del aparente concuerdo sobre la sociedad de control, la imbricación de lo social y lo político, según la definición del liberalismo en Foucault. Entonces la pregunta, Jaime, es cómo entiendes el americanismo. Bueno, insisto, si hay más preguntas, ahí está el chat. ¿Querés responder algo, comentar? No, muy breve respecto de lo último que decías y también la pregunta de Karen me parece muy interesante. Bueno, la tesis de Jaime sobre ese vacío, digamos así, o esa lectura menor de la cuestión del americanismo me parece muy interesante, también muy sugerente. Y en realidad se conecta con lo que decía Marcelo también, ¿no? Porque habría que ver qué entendemos, de qué estamos hablando cuando hablamos de centrismo. Me parece que hay como dos niveles, como un nivel más histórico y más, digamos así, delimitado, preciso el término, vinculado con Europa. Y también por ahí eurocentrismo, pero no digo que el desplazamiento sea legítimo, creo que justamente habría que problematizarlo, pero quizás eurocentrismo remite también al problema en general de las, digamos así, de las asimetrías de poder al interior del marxismo, ¿no? Que pueden ser, claro, uno le dice eurocéntrico rápidamente, pero es verdad, a veces no es en Europa. Yo pensaba en esto que vos me parece que a lo que aludías, no lo decías directamente, pero por ejemplo el libro de Kevin Anderson, que bueno, es un libro interesante, cuyas tesis algunas están en Marx y América Latina, ¿no? Y uno podría pensar en alguna forma de eurocentrismo, pero a la vez justamente hay un problema geográfico para pensarlo de ese modo. Pero me parece que creo que es muy interesante y que efectivamente, como sugiere la pregunta de
de Karen es un tema a actualizarse, ¿no? A ser actualizado. Yo también tiendo a considerar que la tesis estricta de Gramsci de americanismo y fordismo habría que ver. Lo que sí me parece que es interesante que vos mencionabas, Jaime, es que efectivamente en Gramsci hay una atención muy importante puesta en el americanismo, porque es el punto más alto del capitalismo, ¿no? Y eso es lo que no hay que dejar de mirar en ningún momento. Pareciera que a veces la discusión del eurocentrismo es una discusión como demasiado acotada en ese sentido, demasiado acotada a una discusión de lugares de escritura, una discusión medio así como geográfica en un sentido más inmediato, digamos, ¿no? De todas formas, todo esto lo estoy pensando ahora, por eso puede salir confuso, pero me parece que es interesante, es una tarea muy importante. Y ahí creo que lo relacionaría con la pregunta que hacía Marcelo sobre el eurocentrismo en el siguiente sentido. A mí me parece que persiste la problemática, yo lo diría de modo más trágico, el problema no es tanto que las formaciones marxistas que hay ya no son eurocéntricas, sino que hay menos formaciones marxistas, diría, ¿no? O sea, hay menos relevancia de las formaciones marxistas en la discusión pública, política, fuerte. Pero digo, los grandes autores marxistas europeos, y en parte posiblemente también norteamericanos, o las lecturas que de esos autores se hacen a veces en América Latina, son lecturas que siguen siendo eurocéntricas. Y lo que tienen de eurocéntricas es lo que me parece siguen teniendo de filosofía de la historia. Digo un ejemplo muy rápidamente, o dos. Cuando en el 2013 o algo así, si no me equivoco, vino Badiou a Argentina, y más allá del evento multitudinario que suscitó, Badiou dijo, acá estábamos digamos así, en un momento de pleno auge político del kirchnerismo, etc. Y Badiou nos dijo que nosotros estábamos todavía en el momento de la fascinación del Estado. Como que ya se nos iba a pasar, digamos, ¿no? O sea, y Badiou, que escribe libros sobre qué es ser marxista, ese es el último librito que se publicó, y que nadie le discutiría su cualidad de marxista, etc. Pero en ese todavía hay las dos cosas, digo, todo lo que hay de eurocentrismo en ese todavía hay de filosofía de la historia, ¿no? Es interesante porque Badiou ahora perdón, esto me desvío un poco, pero su textito sobre la pandemia, no sé si recuerdan toda la discusión de cuando empezó todo esto, era un texto que pedía un Estado, que pedía que volviera el Estado francés regulador, o sea, él también quería volver al momento del Estado que decía que a nosotros se nos iba a pasar. Pero bueno, me parece que lo que hay digamos, lo que se retiene de eurocentrismo, yo entiendo que sigue tributando a una forma de filosofía de historia que tiene que ver sobre todo con la imposibilidad, me parece, para ciertos marxismos del norte, para ir más allá de Europa, de registrar las experiencias teóricas y políticas del sur, ¿no? O sea, la izquierda, recién uno podría pensar, recién con Podemos, ¿no? Hubo cierta lectura del proceso político latinoamericano, en un sentido de hacer teoría con eso, de pensar con eso, después equivocado, ¿no? Todo lo que quieran, ¿no? Con sus problemas, pero le costó mucho a la izquierda europea, la francesa, que yo la he seguido, no es que le costó, no hizo ni el más mínimo esfuerzo por tomar registro del despliegue de problemas políticos, teóricos, discusiones que hubo durante al menos 15 años en América Latina. Entonces ahí yo no sé cómo llamarle a eso, o sea, eso claramente se llama eurocentrismo, y me parece que de fondo opera una suerte de filosofía de la historia, ¿no? Que opera no solamente en la izquierda francesa no leyendo los procesos latinoamericanos, sino también en cierto apresuramiento por izquierdas latinoamericanas por ir a leer esas novedades antes de mirar los propios
los propios dilemas, ¿no? Pienso, por ejemplo, con esto termino, la fascinación que produjo, por lo menos acá en Argentina, en ciertos círculos de lectura, no sé si más allá también, pero me imagino que sí, el libro de Fischer, ¿no? Del realismo capitalista, esa melancolía dramática, suicida, de no hay salida, que lo entiendo para el profesor del secundario de Londres, pero digo, con todo lo que ha sucedido acá, con lo cual se puede tener más o menos aproximación, pero todo lo que suscitó en términos de reflexiones, venir a presentar como novedad una lectura teórica que se corresponde, digamos así, suena tremendo decirlo así, pero con el suicidio, con el suicidio teórico por lo menos, más allá del suicidio físico de Fischer, ¿no? Me parece que es un problema donde sigue operando, sigue funcionando debajo de eso, creo que sigue funcionando filosofía de la historia, ¿no? Y que la salida no es voluntarista, ¿no? Este es el punto. Por eso sigue funcionando, porque no es que se trata de decir, che, no leamos más, hagamos otra cosa, pensemos solos o algo así, sino porque son relaciones de fuerza las que están detrás de esa forma de circulación, ¿no? Perdón. Bueno, Martín, buenísimo. Ahora hacemos esta ronda porque hay otras preguntas en el Facebook y podemos hacer esta ronda ahora y después volvemos con más preguntas, ¿sí? Karen. Bueno, concuerdo plenamente con varias de las tesis de Martín sobre la persistencia de la filosofía, de la historia. Um, sí, creo que, o sea, aquí desde el Imperio un poco, Aricó, la traducción de Aricó, la traducción de Zabaleta, no influye mucho, o sea, es raro encontrar, es raro encontrar, como dijo Martín hace un momento, digamos, el problema no es la persistencia de la filosofía, el problema es la escasez de análisis marxistas, el problema es la escasez de análisis de tipo que convocaba Aricó, del tipo digamos, ensuciarse las manos en las mediaciones sociales, ¿no? De tomar en serio la formación económico-social como marco de trabajo y no limitarse solamente, y no asumir, no partir de la idea o bien de la contingencia total, ¿no? De la política, de la aleatoriedad total de lo político en relación al económico, de modo que solo podamos mapear los sentimientos o las palabras que acuñamos para, digamos, designar el sentido de desengaño o lo que fuera en un contexto determinado. O al contrario, de asumir el colapso total entre lo político y lo económico a lo Foucault, ¿no? O digamos, siguiendo la línea de los comentarios de Negri sobre Foucault, de modo que la contingencia no entra porque, digamos, hay una determinación total, ¿no? O porque ya pasamos del empiricismo trascendental al empiricismo total. Entonces, me parece que que la manera en que se ha dado la retoma de estos pensadores en su traducción al inglés, en sus circulaciones, de una manera, y como era de esperarse, un poco fetichista, en donde representan algo totalmente contrario a lo que quisiera Aricó en Marx y América Latina, que era no reducir a la historia específica de América Latina a una singularidad cultural, histórico-cultural. Y es irónicamente esa mirada la que perversamente ha un poco dominado la recepción o la puesta en circulación de esos textos, me parece, fuera de unos círculos muy, muy, muy reducidos. Eso, no sé si más allá de eso, falta un poco más de internacionalismo y de análisis económico-político para ser relevante la pregunta. Bien. Jaime. Gracias, Marcelo. Respondiendo a tu comentario, creo que opera una noción cada vez más diluida de la filosofía de la historia, y opera porque en general hay necesidad de garantías, ¿no? Es decir, la filosofía de la historia lo que te da es una garantía epistemológica, ¿no? En términos de comprensión, en términos
todo lo que Althusser criticó, por eso Althusser es medio insoportable para el grueso de lo que queda de los marxistas, al menos acá, ¿no? En otros lugares sé que no, pero es insoportable porque te deja sin garantías, ¿no? Y te deja efectivamente frente a una contingencia en donde el sujeto político real, pues no es imaginario, es concreto, contradictorio, tenso, errático, ¿no? Pues es real, ¿no? Tal cual. Entonces, la filosofía de la historia sirve pues un poco para contarnos historias, ¿no? Como decía Althusser, o sea, te cuentas la historia de que las cosas en realidad deberían de ser de otra manera. Se los digo pues, porque acá en México estamos frente a eso, una intelectualidad que reclama una izquierda inexistente, ¿no? Entonces reclama izquierdas que no existen y las izquierdas reales se construyen proyectos reales, pues no les parecen correspondientes a las nociones. De ahí opera una filosofía de la historia, ¿no? Entonces eso me parece real. Y hay concepciones teóricas que sí son de filosofía y que son muy en el mercado académico, están. Pensemos en los aceleracionistas, ¿no? Es decir, el aceleracionismo es eso. La recurrente cita de Benjamin sobre el tren de la historia y en general Benjamin, pues hay una filosofía de la historia ahí, crítica, ¿no? Del progreso, pero que deviene pronto más bien pesimista, ¿no? Entonces, en los frankfurtianos, que son tan leídos en nuestras academias, así sean minoritarios, yo lo sé, socialmente, pero bueno, ahí hay filosofía de la historia, ¿no? Es decir, es muy difícil renunciar a garantías, ¿no? A sujetos más allá de las prácticas reales, o sujetos trascendentales, ¿no? Respecto aprovecho, vi el comentario de Juan Patriaglia, de nuestro amigo Juan Patriaglia, entonces lo conecto de una vez, ¿no? Para no hacer una doble... a ver, lo primero, sí puede ser, creo que Karen tiene razón, apunta bien el punto, puede ser un paso atrás a Foucault si se le sustituye, ¿no? Es decir, si el liberalismo y sus formas de control, de comprensión, si entendemos el liberalismo como la forma dominante, efectivamente puede ser un paso atrás. Sin embargo, sí me parece que desde los ejercicios de la crítica de la economía política, de eso que entendemos que es agarrar las categorías, tomar las categorías con las que Marx entiende el desarrollo de la forma social dominante, sí permiten plantear esos lugares de productivos o esos lugares de producción, el neoliberalismo, claro, permite plantear esos lugares de producción con un centro, con un origen, ¿no? Que es la fábrica, ¿no? Y ahí habría que rastrear, ¿no? Yo creo que los italianos, más allá de las derivas posteriores, ¿no? Del propio Negri, pero gente como Pansieri, pensaron bien desde el lugar determinante. No, estoy pensando aquí en las claves críticas de la civilización. En realidad, me tomé en serio la advertencia de Aricó cuando decía que afuera de casa hace frío, ¿no? Y en verdad hace frío afuera de casa porque acá en México estamos entrando al invierno, y me puse a leer o a averiguar sobre las perspectivas anticivilizatorias, ¿no? Que son las perspectivas que que ponen en el centro la máquina, ¿no? Es Lewis Mumford, ahora me viene Raniero Pansieri, por supuesto, ¿no? Que en México va a salir ahora una antología grande, ¿no? Que ya no solamente tiene aquel del uso capitalista de la máquina, ¿no? Y todo lo que dije, lo apunté, pues es muy de a pincelada, ¿eh? Qué bueno que me preguntan y me cuestionan estas partes, en la recomendación de ir al Aricó de las 9 lecciones, porque todo esto es embrionario, ¿no? Es como pensar el lugar de la máquina, es decir, es que en medio de esta crisis que estamos viviendo, no me resulta imposible no pensar quizá el lugar del dominio, de las nuevas máquinas, del dispositivo, ¿no? Entonces, claro, Gramsci no lo piensa así, ni está diciendo que sea ya la forma dominante, pero apunta que hay una transformación sociocultural, ¿no? Esa es la parte que a mí me interesa, ¿no? Con la producción, con el obrero, la situación del obrero. Mariátegui lo ve con el cine, ¿no? Es decir, con las formas técnicas. Siqueiros lo ve, Siqueiros, el pintor mexicano, lo veía con relación a la utilización de las fuerzas productivas, por ejemplo, en el pintado de los automóviles para hacer los murales, es decir, el lugar de la fuerza productiva, ¿no? Ese es el lugar que me parece donde el americanismo entra mejor. Y todo esto tiene referencia con respecto a la teorización de Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría, si no lo, digamos, para que no les resumo, ¿no? Decía,
a que había 4 formas de vivir, 4 formas de hacer vivible lo invivible. El capitalismo es un sistema invivible, pero los seres humanos inventan estrategias para hacerlo vivible, ¿no? Entonces dice, algunos celebran el valor, la lógica del valor, otros tratan de regularla, otros negocian con ella, ¿no? Que responde un poco justamente a esta idea de pensar la excentricidad de las realidades, ¿no? Y al final de su vida, Bolívar Echeverría decía, pero hay una americanización, ¿no? Es decir, hay una tendencia latente sociocultural que sí ha modificado nuestros parámetros de definición, ¿no? Entonces eso se puede ver quizá en lo artístico, se puede ver en la industria de masas, tendría que pensarlo ahí, pero que sí hay un cambio, que sí hay un salto, que el dominio noratlántico, esto a lo que Martín se hacía referencia, ¿no? Que no es solo noratlántico, ¿no? Es global y es global a partir de estos dispositivos, de la máquina, de la producción, ¿no? Del mercado, de las formas en las que el mercado coloniza los afectos ya también. Y ahí me parece que Gramsci tiene eso, solo eso, una intuición, ¿no? Es decir, es una intuición que no desarrolla. El cuaderno aquel es el más chiquito de todos, ¿no? Está pensando además en relaciones sexuales, en el alcohol, en la fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos temas ahí pero creo que Gramsci lo hace porque él está viviendo en parte una realidad que no es la del el imperio del capitalismo del norte europeo, ¿no? Y además no solamente es de Italia, que ya es suficientemente periférico, además es de Cerdeña, o sea, hasta el idioma es distinto, ¿no? Creo que Gramsci tiene esa ventaja de ser tan periférico en el centro que le permite ver que el centro se está desplazando hacia otro lugar, ¿no? Y es eso, ¿no? Una pequeña intuición como la de Mariátegui, son pequeñas intuiciones, ¿no? Y la mayor parte de quienes pensaron esta temática lo hicieron por fuera del marxismo, es decir, dentro del marxismo encontramos en realidad poco, me parece, ¿no? Entonces, no me cuestionen tanto, solo estoy lanzando ideas que me están viniendo en diálogo con mi compañera, en diálogo con algunos amigos, cosas que nos están, de por qué estas ausencias, ¿no? De por qué en una realidad tan mercantilizada, no pensamos estas formas mercantilizadas a partir digamos, del gran espejo, ¿no? De la mercantilización del mundo, pues que es la sociedad norteamericana, ¿no? Pero bueno, incluso en el lugar del Estado, ¿no? Es decir, un poco, voy a hacer un exceso aquí político y me perdonen, ¿no? Pero incluso las posiciones en América Latina más más autonomistas, más antiestatistas, me recuerdan mucho a la izquierda norteamericana, ¿no? Porque el Estado no es una preocupación para ellas, ¿no? No hay manera como sí lo es para justamente los movimientos nacional populares, ¿no? Entonces tomo nota, creo que lo del neoliberalismo que dice Karen es cierto, lo que dice Martín también, lo que dice Pablo en su pregunta, junto con lo de Juan Patriaglia, lo vamos a revisar, ¿no? Porque además es un trabajo que seguramente haremos en colectivo, ¿no? Pero sí quería dejar apuntado, ¿no? Es decir, cómo nosotros mismos hemos modificado nuestra noción de eurocentrismo, ¿no? Ya no es Europa solamente, ¿no? Es decir, ese nivel también se ha amplificado, ¿no? Y el dominio noratlántico con todo lo que eso significa en términos geopolíticos el día de hoy, y en términos de la crisis, ¿no? Entonces, bueno, apunte solamente. Bueno, Jaime, buenísimo. Bueno, pasamos la última. Había 2 preguntas en el Facebook de 2 amigos, Juan Pablo y Pablo. La de Juan, ahí Jaime respondió. Pablo hacía una pregunta para cada uno. En el caso de Martín, pregunta acerca de esa ausencia de lo nacional estatal en Gramsci, en referencia al trabajo de Portantiero y de Ípola. Y 2 preguntas para Karen. Una que son 2, si pudiera expandir un poco sobre, primero, la relación entre desencuentro y transferencia, y segundo, la posible relación con ese comentario de Aricó en las 9 lecciones sobre la idea de formación económico-social. Lo de Jaime entiendo que ya está, ¿no? Porque Jaime ahí retomó eso. Bueno, hacemos esta última ronda y ya damos por concluido. Sí, muy breve. En un primer nivel, literal. O sea, Gramsci no utiliza
esa terminología, digamos, menos en términos de contraposición de un nivel nacional estatal y un nivel nacional popular. Pero digo, eso es lo importante, me parece, que el juego que hacen Portantiero y de Ípola es el de producir una contraposición que tiene que ver con una lectura, con un tipo de lectura de Gramsci, con una historia interpretativa también de Gramsci, que yo decía antes es sobre todo la línea, digamos así, Bobbio, que es la línea del Gramsci teórico de la sociedad civil, ¿no? Que es una línea, uno podría pensar, vinculada con el socialismo italiano, vinculada con una lectura y una recuperación liberal democrática, digamos así, de Gramsci, y que el problema de lo nacional popular en Gramsci siempre es también el problema del Estado, ¿no? En ese sentido, esa contraposición, en términos gramsciológicos, es ilegítima, lo cual no quiere decir nada más que eso. Por supuesto, como operación teórico-política que ellos hacen es muy astuta, está muy bien, y triunfa, tiene un gran éxito, digamos así, en los círculos de lectura latinoamericanos, ¿no? Pero me parece que, porque justamente deja establecida esa contraposición que le pone un tono, por lo menos a la transición democrática, ¿no? Que no es que tiene ese tono porque se leyó ese texto, pero efectivamente captura el tono de la transición democrática, por lo menos en la Argentina. Y para cerrar nada más, habría que pensar también, llegando a hoy, cómo ese tono antiestatal que de algún modo emerge con fuerza en ese texto, no solamente es apropiado por las lecturas liberales, sino que, como mencionaba Jaime recién, las lecturas autonomistas también terminan bebiendo del texto de Ípola y Portantiero, en el sentido de esa contraposición entre un plano, digamos así, potente y político y fuerte de la sociedad civil, y un plano de alienación, de captura, etcétera, a nivel del Estado, ¿no? Esto simplemente. Sí, bien, buenísimo, Martín. Karen. Para responder a Pablo, y creo que la relación es un poco forzada, pero es principalmente triangulada la relación a la que quería apuntar o quizás esposar entre desencuentro y transferencia. Es triangulado en el sentido por, digamos, los usos confusos que hace Althusser de la palabra transferencia o transferir en estos distintos textos. La relación es analógica, ¿no?, entre desencuentro y transferencia, en el sentido de que uno puede pensar el término desencuentro no como algo que se refiera a un hecho, ¿no?, a un error por parte de Marx, algo que no haya visto, sino como una interpretación por parte de Aricó respecto de por qué no lo haya visto, o por qué respecto de las coordenadas, como mencionó Jaime, las coordenadas de las categorías que hayan impedido ver, ya siendo que habría tenido toda la información necesaria. Y que por lo tanto lo que ocurre en Marx y Malatini es una especie de crítica de la ideología, crítica de las condiciones del saber de Aricó, o del marxismo más en general. Pero también quise proponer el desencuentro, este término que acuña, no sé si es un concepto tanto como una metáfora, ¿no?, como una alternativa al uso que hace Althusser de la palabra transferencia en estos distintos textos, porque la palabra emerge cuando tiene que hablar de la determinación, emerge en el lugar del problema de la determinación, ¿no? Y según avanza, ¿no?, o sea, emerge, digamos, metonímicamente en contradicciones sobre determinación, porque hay un largo apartado sobre Rousseau. Si lo conectamos luego, ¿no?, si lo vemos a la luz posterior del ensayo largo sobre el contrato social, podemos, digamos, asociar el problema en ese ensayo con el, digamos, planteamiento sobre Rousseau, el problema de la determinación en Rousseau, o sea, la brecha entre el salto imposible entre, digamos, la voluntad particular, la voluntad general, en contradicciones sobre determinación, que vuelve en el ensayo sobre Rousseau, vuelve otra vez en los apuntes de clase sobre Maquiavelo, vuelve otra vez en los escritos de la misma época de mediados de los 60 sobre Freud y sobre el psicoanálisis. Y entonces, digamos, después lo revisa y encuentra ese lugar en donde, digamos, el problema parece resolver el problema de la determinación en lo aleatorio. Entonces,
la pregunta era si podríamos, digamos, forzar un poco la lectura y pensar el lugar de ese encuentro, movilizar la idea de desencuentro, que es, digamos, la parte más atractiva o por lo menos más marketable de Arico, para plantear el problema de la determinación en Arico, ¿no? Que desde luego no se aproxima de una manera sistemática ni tiene como objetivo principal una teoría de la crítica de la ideología, aunque la lleva a cabo en Marx y América Latina. Y mencioné esa parte una parte de una respuesta en las 9 lecciones, en parte porque me hizo sentir un poco ridícula haciendo todo este rodeo, porque lo dice muy claramente que lo que los intelectuales tienen que hacer es el análisis de las mediaciones constitutivas de la formación económico-social y que de ninguna manera tienen que concientizar a los, digamos, al sujeto revolucionario, a las masas, porque desde luego tienen ese rol lo cumple, ese rol de mediación lo cumple el partido o en su ausencia el sindicato. Me pareció que es cierto y sostengo, ¿no? digamos, la directiva de Arico en ese sentido de la necesidad de ese análisis. Quizás la pregunta es, pero a la vez me parece que desmiente o se desvía de lo que plantea, del problema de determinación que plantea en Marx y América Latina, a la misma vez que la retoma. Eso es lo que está en juego, digamos, en todas esas relecturas en las 9 lecciones. Y quizás, por último, ¿qué relación sostenemos con Arico? ¿Hasta qué punto Marx y América Latina o las 9 lecciones? Es decir, este Arico tardío, ¿no? El Arico medio deambulante entre militancias y Lacan y qué sé yo, nuevas lecturas de mediados de los 60, sino este Arico mucho más familiar, digamos, sumergido en la sociedad, en propuestas socialdemócratas. ¿En qué medida pueda sostener nuestro propio deseo de crítica, ¿no? Pues eso. Si se supone que todo se ha dicho, que ya sabemos cuál es el problema de establecer una teoría de la teoría, si ya la crítica del teoricismo se ha hecho, si ya parece que agotamos los temas, digamos, altuserianos, y no obstante recaemos en los mismos problemas, no recaímos en determinismos plano, mecánicos o empiricismos, digamos, y divorciamos esos problemas, los análisis de la acumulación de, digamos, los análisis de la subjetividad. Entonces es simplemente una convocatoria a pensar cómo el proyecto del Arico tardío pudiera, digamos, ayudar a sostener una cierta relación con lo que él sugiere que hagamos. Bueno, Karen. Marcelo, ¿puedo decir alguna cosa rápida? Sí, claro. Creo que Karen ha puesto, sí, justamente, ¿no? Respondió algo que no le preguntaron, que me preguntaron a mí, es justo eso, lo que ella acaba de decir, ¿no? Es decir, cómo los procesos de acumulación justamente derivan en formas de subjetivación, que es el proyecto que Karen tiene hace rato, ¿no? Acumulación y subjetividad. Y justamente eso, cuando insisto en lo del americanismo, es justamente eso, ¿no? Si transformó la subjetividad estas nuevas formas de la acumulación, ¿no? Que estamos claramente viendo en crisis en este momento, no revolucionaria ni porque el día de mañana se vaya a caer, pero sí están en crisis, ¿no? Y están en crisis por la situación que conocemos, ¿no? Pero ese binomio entre acumulación y subjetividad justamente me parece que es el que está puesto en el Marx y América Latina cuando está hablando del encuentro con esas otras realidades, ¿no? Son otras formas de la acumulación, y que nosotros nos enfrentamos a nuestra manera, con muchas menos categorías, por supuesto, y saturados de información, pero nos la seguimos enfrentando, ¿no? Eso, solamente. Bueno, buenísimo. Buen cierre, Karen, es el de la pregunta. Porque, bueno, un poco resume el espíritu de la convocatoria. Bueno, les agradecemos a los expositores de ayer, de hoy, también a los que participaron en el Zoom y en el Facebook. Bueno, esperemos vernos en breve en algún otro evento que nos convoque y nos permita discutir cosas de manera colectiva. Les mando un abrazo.